Bueno, entonces estamos, cuando ustedes me digan, comenzamos. Bueno, lo presento a Mariano, primero un gran amigo de la vida y de la nefrología. Mariano es el jefe del Hospital Cuyen del servicio de trasplante renal y a su vez es un destacado médico nefrólogo y se dedica al trasplante en la Clínica de Nefrología, Urología y Enfermedades Cardiovasculares de Santa Fe. Tiene múltiples publicaciones, es docente y es board de algunos estudios y de algunos laboratorios que lo han buscado por su referencia para que los ayude a diseñar y a llevar adelante algunos estudios de investigación clínica. Así que, Mariano, gracias, como siempre, agradecidos todos de tu colaboración y de este tiempo que nos dedicas. Abrazo. Bueno, muchas gracias, Pablo, eh, y gracias a todos ustedes, sobre todo a las chicas, las organizadoras y a la logística y todo esto. Eh, la verdad que para mí siempre es un honor poder participar de actividades científicas. Y bueno, y más si me lo piden ustedes, me lo pide Pablo, que de verdad también es recíproco el cariño y la amistad. Así que bueno, un gusto y vamos a comenzar con este tema que para los nefrólogos tan interesante y tan importante. Este, así que vamos para adelante. Primero que nada, lo clásico se escucha bien, ¿verdad? Sí, se escucha perfecto. Bien. Perfecto. Lo clásico que está en la literatura de la clasificación del síndrome cardiorrenal o renocardíaco, ustedes saben, el tipo uno es desde el corazón agudo agudo al riñón, el tipo 2 crónico crónico, empezando del corazón, el tipo 3 renocardíaco agudo agudo, el tipo 4 crónico crónico desde el riñón y el tipo 5 son condiciones sistémicas que afectan en forma bidireccional a ambos órganos y que dan disfunción de ambos órganos al mismo momento. Esto es clasificación de Ronco antigua, pero tiene su vigencia. Y ustedes saben que el término de nefropatía congestiva es viejo, tan viejo como de 1933, hay alguna cosa por ahí publicada, pero luego de eso se quedó en desuso y pasó a esta terminología de síndrome cardiorrenal, que ocupa parte de alguna de las clasificaciones de estas, sobre todo agudo-agudo, pero bueno, vamos a intentar dar vuelta por este tema. Y sabemos los nefrólogos, en el último tiempo hemos trabajado mucho con los cardiólogos a raíz de esta problemática de nuestra insuficiencia renal crónica que secundaria a un fallo cardíaco crónico nos pone al paciente nuestro en una vulnerabilidad muy grande. Entonces, sabemos desde la diálisis de la insuficiencia renal, la nefrología clínica, que la insuficiencia cardíaca es una patología muy frecuente en la insuficiencia renal crónica y que entonces hemos aprendido a manejar insuficiencia cardíaca en las terapias, en las coronarias, y los ayudamos con los cardiólogos, los terapistas en este punto. Entonces, la incidencia de la insuficiencia cardíaca en la insuficiencia renal es altísima y a medida que las etapas de la insuficiencia renal progresan, tenemos más y más grave insuficiencia cardíaca. Eh, También sabemos que de esto se nos mueren los pacientes, se nos mueren de insuficiencia cardíaca, se nos mueren de stroke, se nos mueren de IAM, y entonces es nuestra problemática diaria en el consultorio y en las salas de diálisis y con los trasplantados también. Y puse esta diapositiva en cuanto a que al fenómeno, el escenario de la disfunción renal, que es altamente frecuente en la insuficiencia cardíaca aguda descompensada. Y este es la tipo 1 partiendo desde el corazón, ¿no es cierto? Y esto es cotidiano, nos llaman de la terapia o de la coronaria para ver un paciente que está en IC y que está en fallo renal agudo, y muchas veces sobre algo crónico el fallo renal, ¿no es cierto? Y como muestra esta diapositiva, los pacientes que tienen un síndrome cardiorrenal, en el tiempo les va peor que el paciente que tiene
solo insuficiencia cardíaca sin insuficiencia renal. Esto hablando de la parte crónica, ¿no es cierto? Y entonces esto va de un modelo de la insuficiencia cardíaca y el ingreso hospitalario a la insuficiencia cardíaca crónica. Y se sabe que la tasa de readmisión de los pacientes que ingresan en insuficiencia cardíaca es altísima, y casi, este dato me llamó la atención, casi el 30% de los pacientes que se van de alta teóricamente en peso seco y descongestionado, reingresan entre el día 60 y el día 90. Y no solo eso, sino que la readmisión va de la mano de una mortalidad increyendo a medida que más readmisiones tenemos por insuficiencia cardíaca. Y de ahí la importancia de esto que sabemos los nefrólogos, que es valorar el peso seco, valorar el estado de la euvolemia, y que el paciente esté y con una terminología que viene de la nefropatía congestiva, que es descongestionarlo. Y esto es lo que les decía, que cuando el paciente reingresa por insuficiencia cardíaca, incrementa la mortalidad, pero además incrementa la morbilidad renal y los deja más vulnerables y les hace progresar la insuficiencia renal crónica. Y esto que ven acá es una diapositiva bastante nueva de Circulation del año 23, en donde es una visión del síndrome cardiorrenal. Ya la habrán visto en otras presentaciones seguramente, pero bueno, el paciente perfecto, ideal, está en estadio 0, y aquel que tiene todo en condiciones, y se habla de un estadio 1 en disfunción, digamos, en disfunción adiposa, el paciente con sobrepeso, con obesidad abdominal. Y luego, cuando comienza con factores de riesgo como la hipertensión, el síndrome metabólico, algo de diabetes, algo de enfermedad renal crónica, lo ponen en estadio 2, y ustedes saben que luego el estadio 3 viene con enfermedad subclínica cardiovascular, y el estadio 4 es cuando hay un síndrome cardiometabólico con una enfermedad renal establecida y con una enfermedad crónica cardíaca establecida. Bueno, y esto que me llamó la atención cuando revisé esta clase un tiempo atrás, la nefropatía congestiva, y ahí una traducción al inglés, es una entidad olvidada, una entidad, digamos, no tenida en cuenta. Y bueno, en definitiva, esta diapositiva lo que marca es algo que vamos a ver a continuación. Para ir teniendo algunos conceptos de qué se trata la nefropatía congestiva, entonces hay que decir que la insuficiencia cardíaca y la enfermedad renal crónica son condiciones, como ya dijimos, tremendamente asociadas, y que la nefropatía congestiva debe sospecharse por manifestaciones clínicas y en quienes se muestra mejoría de la función renal después del tratamiento descongestivo. Este es un primer concepto interesante. Siempre se supuso que era secundario a hipovolemia, y resulta que finalmente lo que se sabe es que tiene que ver con una entidad que es la congestión, y ya vamos a ver algo de eso. Pero hay dos escenarios en donde la podemos percibir o sospechar. En el shock cardiogénico puede ser hiper, normo o hipovolémico, y en la insuficiencia cardíaca aguda, esto que decimos el cardiorrenal tipo 1, que siempre está hipervolémico y que hay una congestión sistémica. Son temas de concepto fisiopatológico, y que a nosotros nos ayuda a ponernos en esta entidad. Y como dice esta diapositiva, la congestión venosa podría llevar a un círculo vicioso de activación hormonal. Definitivamente eso es así. Hay un aumento en la presión intraabdominal y hay una excesiva reabsorción de sodio a nivel del túbulo proximal y una sobrecarga de volumen, estando este paciente hipervolémico. Y todo esto lleva a más estrés del ventrículo derecho. Siempre hay que recordar que hay una hiperactividad simpática, y es el efecto mecanismo compensatorio de la insuficiencia cardíaca. Los efectos de esta actividad simpática llevan a una constricción aferente y eferente, y nos pone vulnerable el riñón, como ustedes saben como nefrólogos. Esto genera disminución de la perfusión renal, un aumento en la reabsorción de sodio y agua, y esto genera más congestión, o más reabsorción de sodio y agua, y nos pone más hipervolémico.
El flujo sanguíneo de los riñones depende, ustedes saben, del gradiente de presión arterial, que esté elevada del lado arterial y baja del lado venoso, y eso es el fenómeno de la ley de Starling, ¿no es cierto? Y el aumento de presión venosa renal causa la disminución de la perfusión renal, intrarrenal, afectando, por lo tanto, la perfusión general. Acá se mete el fenómeno del edema intersticial, que también va a congestionar, va a comprimir las vénulas renales y nos genera un aumento del lado venoso, de la presión venosa, y nos hace caer la presión del lado arterial, y de esa manera tenemos vasoconstricción A y E, y de esa manera cae nuestro filtrado, como ustedes bien saben. Entonces, también en este fenómeno hay otras manifestaciones importantes que generan la génesis de esto, valga la redundancia, y que tiene que ver con la congestión sistémica. Hay congestión demostrada espláncnica e intestinal que provocan edema y muchas veces ascitis, y que la presión intraabdominal nos genera aquel fenómeno aumento de la presión intraabdominal que nos hace caer la presión renal por contigüidad también, ¿no? No solo por el mecanismo intrínseco intrarrenal y la activación simpática, sino por esta razón. Eh, entonces, el factor hemodinámico primario, impulsor de la disfunción renal, más la congestión venosa central elevada, genera una reducción del gasto cardíaco y nos pone a nuestro paciente con cardíaco y con fallo renal. Este artículo está realmente muy bueno, es una revisión de esto que hemos estado diciendo y que vamos a decir ahora. Salió publicada en el New England del año 22, y que habla de estos mecanismos que por sobre todo ponen a la congestión venosa como una condición más preponderante en el cardiorrenal o en la nefropatía congestiva. Y como ya dijimos en la revisión, hay perturbaciones renales hemodinámicas, hay un rol de la presión intraabdominal que genera digamos, una obstrucción venosa y linfática y nos genera ascitis y nos genera todo esto que hemos dicho, ni hablar de digamos, de la activación simpática, y por supuesto también juega un rol preponderante, como en los últimos años conocemos en las distintas patologías renales, de la activación de los factores inflamatorios, que como ustedes saben se meten en el riñón y nos generan inflamación intersticial, pero además nos generan una neuroactivación a través de eso. Y entonces, ¿qué hay en esto? Definitivamente a nuestro paciente, para que mejore, hay que descongestionarlo, interpretando todos estos fenómenos fisiopatológicos y siempre recordar, y este artículo lo menciona, por ahí la resistencia a diuréticos y por ahí el no adecuado uso de los diuréticos, que nos genera una resistencia más allá de la resistencia que los diuréticos pueden quedar cuando lo utilizamos en forma crónica. Solamente es una diapositiva. Y entonces, en resumen, lo tradicional en la fisiopatología es que las alteraciones hemodinámicas generaban esta situación. Eso es real, pero muchas veces vemos pacientes que están hipovolémicos, que tienen un volumen circulante, perdón, hipervolémico, tienen un volumen circulante elevado, el paciente que está pletórico, que además de tener edema, tiene hipervolemia, y ese es el fenómeno más preponderante en esto. Entonces, en el resumen es aumento de la presión venosa, aumento de la presión intraabdominal con congestión venosa renal y aumento de las citoquinas proinflamatorias, endotelinas y factores neuroactivadores que nos generan todo el desbalance a nivel del glomérulo. Y esto me pareció interesante en cuanto al diagnóstico. Primero, lo que ya mencioné al principio, parte del diagnóstico de esta entidad va de la mano de la mejoría del riñón después de descongestionar a nuestro paciente. Siempre hay que tenerlo en sospecha clínica ante pacientes que tienen insuficiencia cardíaca o insuficiencia renal, tanto agudo o crónico, que sabemos nosotros que los crónicos nuestros se reagudizan, y muchas veces por una insuficiencia cardíaca aguda o por una descompensación de insuficiencia renal crónica, perdón, de la insuficiencia cardíaca crónica. Entonces, tenemos la tomografía, la resonancia magnética, por supuesto la eco, el ecodoppler, mirar la vena cava, medir la vena cava en cuanto a si se colapsa o no se colapsa. Son útiles para ver si está hipervolémico y sobre todo para ver respuesta de la descongestión. La medición de la vena porta
y de la vena cava nos ayuda a esto. Esto lo podemos medir por ecodoppler o por tomografía, como ustedes saben. La medición de presiones venosas, viejo como la medicina. El péptido antidiurético nos ayuda. Ustedes saben que cuando el corazón se pone en estrés, se mide el péptido y cuando está elevado sabemos que está sufriendo. Esto me pareció interesante también, el CA-125, es decir, es de difícil, digamos, pensar lo que nos puede dar ayuda, pero también es un fenómeno de estrés mecánico miocárdico, este, y que también forma parte de esa cascada inflamatoria, entonces se puede elevar en ausencia, por supuesto, de otras patologías como el pericardio, la pleura, el peritoneo y demás, ¿no es cierto? Y la congestión renal no diagnosticada y no tratada a tiempo puede llevar a fallo cardíaco crónico, hipertensión pulmonar, como también se sabe. Algunos mensajes en esta primera parte de la charla. No existe una definición rigurosa del síndrome cardiorrenal, por lo tanto el reconocimiento de esta condición es difícil y convencer a alguien y convencernos nosotros que puede tener esto es solo pensarlo e intentar manejar desde el punto de vista fisiopatológico y desde el punto de vista de la estrategia terapéutica. La sobrecarga de volumen es fundamental en su patogénesis, ya lo dijimos, y es importante la evaluación precisa del estado del volumen circulatorio. La congestión venosa renal es el mecanismo principal en el cardiorrenal tipo 1, ya lo mencionamos. Y esto es importante, el diagnóstico erróneo de esta entidad puede tener consecuencias graves para el corazón y para el riñón y para nuestro paciente. Este, que ustedes saben, si nos pasamos de la rosca con la descongestión, lo llevamos al riñón a un peor estadio del que estaba, ¿no es cierto? Y ese punto límite a veces es muy difícil. Y a veces tenemos que invadir al paciente para estar seguros de dónde estamos parados. El pilar fundamental del tratamiento, como ustedes saben, como nefrólogo, es la eliminación de líquido mediante diversas estrategias, pero en definitiva la terminología es descongestionarlo. Soporte inotrópico, y a veces hasta con ayuda de un SLED, de una ultrafiltración o de alguna cuestión que nosotros podemos manejar desde la nefrología, también nos ayuda a mejorarlo al paciente. Bueno, y para hablar algo de la estrategia terapéutica. Esta era la evidencia que había hasta el año 2019 en tratamiento de insuficiencia cardíaca en pacientes que tienen insuficiencia renal crónica. Y como ustedes ya esta diapositiva la habrán visto, los cardiólogos, IECA, beta bloqueantes, ARA2, digamos, soporte, mecanismos de soporte mecánico, digoxina, hidralazina, diuréticos. Y a medida que nuestra insuficiencia renal va progresando, y nuestro paciente sigue congestivo y el paciente sigue con insuficiencia cardíaca crónica, bueno, se van agregando drogas y actualmente entonces cobra relevancia en esta entidad, insuficiencia cardíaca aguda, insuficiencia cardíaca crónica, como ustedes bien saben, el uso de los ICGLT2. Y esto justamente era un artículo del año 22, en donde hace una revisión que parte de los datos los saqué de ahí para la charla esta, y que hablan en el tratamiento de la importancia de descongestionar a nuestros pacientes con todo lo que podemos y con el agregado de un ICGLT2. Y como ustedes saben, entonces los ICGLT2 generan natriuresis y generan diuresis osmótica, que en el diabético y el no diabético nos puede dar un beneficio sobre la nefropatía congestiva. Y como ustedes bien saben, nos disminuye la volemia, nos disminuye el volumen plasmático de una forma más fisiológica que un diurético en extremo, disminuye la pre y la poscarga, y esto nos descongestiona al paciente, y todos los otros efectos que no vale la pena en esta clase mencionarlos, pero que entonces nos mejora la función renal y nos mejora la función cardíaca. Y esto lo sabemos, eh, esta también es una publicación del New England del año 21 o 22, ya no me acuerdo, que tiene que ver con el uso de las glifosinas en el manejo de la enfermedad cardíaca aguda y crónica, y por todo esto que hemos estado mencionando. Lo fundamentalmente porque saben que mejoramos la natriuresis, mejoramos el feedback tubulo-glomerular, mejoramos el riñón, tanto en agudo como en crónico, y sobre todo disminuye la volemia, disminuye el volumen plasmático, disminuye la activación de estos sistemas neuroactivos, y nos genera una disminución de peso como muestra esta diapositiva, con una disminución
del edema intersticial más que el del intravascular, nos genera una diuresis de ambos compartimientos, pero más fisiológico del lado intravascular y nos ayuda a resolver el edema intersticial. De hecho, esto se ve con los pacientes. Esto es una publicación del año 2018. Esa es una diferencia con los diuréticos de LASA. Ahora, claramente, tenemos el paciente congestionado, tenemos que tirarle con todo y además, como ya lo voy a mostrar y como lo va a mostrar el estudio en PULSE de insuficiencia cardíaca aguda, los inhibidores no generan un beneficio sobre la nefropatía congestiva. Estos son datos que ustedes conocerán del Emperor Reduce y el Emperor Preserve con el uso de empaglifosina versus digamos, Standard of Care, que tienen gran beneficio en esto que mencionábamos en una primera diapositiva, digamos, disminuye la rehospitalización y la primera hospitalización en pacientes con insuficiencia cardíaca. Y esto es el Standard of Care más el Standard of Care y esta medicación. Esto está hecho con empaglifosina, pero se ha demostrado también con dapaglifosina el mismo efecto benéfico. Entonces, tanto en fracción reducida, menos del 40%, como en fracción reservada, muestra beneficios sobre insuficiencia cardíaca aguda y crónica. Fíjate este dato que es de un subanálisis de los mismos estudios, que muestra pacientes que tuvieron insuficiencia cardíaca reciente y pacientes que no tuvieron insuficiencia cardíaca reciente, y ambas poblaciones se benefician con el agregado de empaglifosina en la desprecarga y en descongestionar al paciente. Y estos son datos del estudio en PULSE. El estudio en PULSE es uno de los últimos estudios que ha hecho con empaglifosina, que tiene que ver con pacientes que se internaban con insuficiencia cardíaca aguda, con y sin insuficiencia renal aguda, o con insuficiencia renal crónica, y que les daba empaglifosina muy precozmente, además de todo el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, y se le daba tan temprano, como ustedes saben, como al primer día, al segundo día de internación, y seguido a 90 días, fíjese este dato interesante. De nuevo, placebo es todo lo que se le da a un paciente con insuficiencia cardíaca aguda, y esto muestra el cambio de peso corporal partiendo ambas poblaciones del mismo peso, y al día 15 mejora profundamente el peso teniendo que ver con la descongestión. Es decir que, bueno, esto se mantiene al día 90 con una diferencia significativa sobre el estándar of care. Así que, ¿por qué muestro esto? Porque cobra una importancia muy interesante el uso de estos medicamentos en la nefropatía congestiva, que es el tema de hoy. Y esto que les estoy mostrando acá es de este estudio, que vuelvo atrás de nefropatía congestiva, publicado en el año 92 en el Journal International, y que pone como ejemplo los resultados del EMPULSE, que dicen que la adición de la empaglifosina al tratamiento descongestional, en inglés, pero digamos, en el tradicional tratamiento descongestivo, se asocia a mejor calidad de vida, a mejor tolerancia al ejercicio. Y fíjense esto que marqué en rojo. Reduce los marcadores de congestión en el ecocardiograma, en la presión de Weill, etc. Disminuye la presión, el peso, como ya lo mostré, y disminuye la necesidad de darle tantos diuréticos de LASA al momento en que el paciente se va de alta. Interesante. Bueno, este estudio es nuevo, de ahora de mayo del 24, es hecho por un grupo de la Universidad de Estambul, y que simplemente les quiero contar que muestra pacientes que tienen insuficiencia cardíaca aguda o crónica y que les dan tratamiento descongestivo con fracción de eyección reducida, que les dan el tratamiento descongestivo clásico, eh, y que cuando no tienen respuesta le aumentan al doble la furosemida y los diuréticos. Estos ya tienen, digamos, los antagonistas de los mineralocorticoides, en este caso utilizaron mucho plerenona y espironolactona, no habían utilizado la finerenona, como ustedes saben, tiene un efecto maravilloso también sobre este tema, pero todos estaban con IECA o con ARA2, más furosemida, más diuréticos de LASA, y le ponían aldactone o eplerenón.
Y estos pacientes, lo que compararon, casi 1000 pacientes, es que a los grupos que no respondían, a un grupo le duplicaban la furosemida y al otro grupo le daban empaglifosina. Y vieron que iban mejor, igual o mejor en cuanto a parámetros de congestión ecocardiográfica y alta más precoz y digamos, a buena evolución del tratamiento de la insuficiencia cardíaca aguda, los pacientes que iban con el grupo de los ICGLT2. Esto, digamos, eh, nos confirma lo que decía el Impulse, el Emperor Reduce y el Emperor Preserve, esto en población aguda, y que todos los parámetros de evaluación cardíaca van mejor y necesitan menos diuréticos cuando los pacientes les ponemos los ICGLT2 precozmente. Este es otro artículo interesante del año 21, en donde se los recomiendo al que no lo ha leído, que lo pueda. Es una muy buena revisión sobre los diuréticos en la insuficiencia cardíaca, pero además para los RESI, interesante porque habla de todos los diuréticos, los mecanismos de acción, las dosis, parte de cómo podemos, si lo usamos mal, generar resistencia, pero en este artículo también nos menciona el inicio de utilizar los BCGLT2 en el tratamiento de la descongestión, y de esa manera mejoramos el riñón desde la nefropatía congestiva. Así que este artículo también está bueno. Es del año 21, un review del Clinical Medicine. Para ir terminando, por lo menos de la presentación, esto American College 2023, pacientes con insuficiencia cardíaca, con fracción de sección reducida, ya ustedes saben, porque lo han visto hasta el cansancio, ponen los ICGLT2 en primera línea, más allá de las 4 drogas esas que utilizan los cardiólogos de memoria, y también esto es nuevo con fracción de sección conservada, y entonces lo ponen en primera línea, ¿no? Entonces, paciente con insuficiencia cardíaca, nefropatía congestiva, hay que, aparte de darle todo lo que ya sabemos, parece que esto tiene un rol interesante en el tratamiento en primera línea. Y esta es la última diapositiva. Eh, Ustedes saben que, bueno, la insuficiencia cardíaca, los cardiólogos lo saben también de memoria, este, tenemos que ajustar las drogas, a la gran mayoría de las drogas, según el filtrado renal, y ahí cobra importancia también el rol nuestro, pero cuando el paciente tiene menos de 60 mililitros minuto, no hay problema con los DIECA, con los ARA2, los beta bloqueantes, los antagonistas de esto, la lactona, propanona, la finerenona, los famosos ARNI que utilizan los cardiólogos, y ahí los ICGLT2 está universalmente recomendado en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, la insuficiencia renal. Cuando tenemos menos de 30 mililitros minutos, los beta bloqueantes también, bueno, lo clásico ya sabemos, monitorear potasio, los beta bloqueantes en fracción, en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida también están recomendados. De nuevo, evitar, digamos, cuidado con el aldactona, el prerenona, la finerenona, aunque se lo podemos dar con menos de 30, pero por supuesto ustedes saben, ojo con el potasio, ojo con la creatinina. Y lo dice GLT2, como ya sabemos, no deberíamos iniciarlo cuando el filtrado cae de 20, pero de hecho cuando tiene arriba de 20, se lo tenemos que dar, mejor. Y esto es cuando el paciente tiene menos de 15, esos pacientes los vemos nosotros con mucha asiduidad. Los beta bloqueantes no hay problema. Perdón, los ARA2 y los IECA no hay problema. Los beta bloqueantes, algunos sí, otros no. Sobre todo el carvedilol no hay problema. Y eso le agregué yo porque no es parte de la diapositiva. Los ICGLT2, cada vez hay más revisiones del uso de los ICGLT2, ya más allá del beneficio renal y de la prevención de la progresión de la enfermedad renal, sobre todo los beneficios cardíacos y extracardíacos que tiene en nuestro paciente renal crónico y con enfermedad cardíaca. Con esto terminé la presentación. Así que quedo atento a los comentarios y a las preguntas, por favor.
Bueno, Doc, muchas gracias por la charla. Eh, Muy linda la parte, me encantó la parte de la fisiopatología y como dijo usted, un tema muy frecuente de interconsulta de la unidad coronaria, ¿no? En internaciones nos llaman frecuentemente. Y le quería preguntar eso del uso de la EMPA o de la DAPA en pacientes infiltrados menor a 20, porque hay algunos autores o algunos que dicen que se está empezando a usar más allá que en la literatura esté contraindicada. No sé qué opina usted. Sí, digamos, yo creo que sí, que hay que usarlo. Eh, de nuevo, más allá de que no vamos a obtener un gran beneficio, por supuesto, sobre la diabetes casi nada, porque a medida que cae el filtrado tiene menor efecto antidiabético. De por sí son pobres antidiabéticos, que solo modifican en muy poquito la hemoglobina glicosilada, entre 0,6 y 0,8, que es lo que podemos obtener de mejoría. Pero sobre los beneficios del paciente entre 20 y 10 que lo ponemos en diálisis, el paciente sigue teniendo beneficios extrarrenales, sobre todo cardíacos, y sobre todo, ustedes saben, disminuimos la necesidad de eritropoyetina, mejora la disponibilidad de eritropoyesis, con lo cual el paciente va a estar con mejores hematocritos y seguro vamos a tener menos eritropoyetina. Y esto aplica en diálisis, esto también aplica en diálisis. Eh, hay un par de trabajos que seguramente han leído, pero el uso de CANA, el uso de DAPA en población en hemodiálisis crónica y en población en diálisis peritoneal mantiene la diuresis residual en un montón de pacientes, con lo cual también ese es un beneficio para nuestros pacientes. No tiene efectos adversos y no hay que ajustar la dosis, ni tiene efecto de acumulativo, ni con la CANA, ni con la DAPA, ni con la EMPA. Es decir, que no vamos a tener efectos sobre la acidosis metabólica, no vamos a negativos, digamos, no hay efectos sobre el potasio. El otro gran beneficio, ustedes saben que nuestros pacientes son un montón, tenemos con hiperuricemia y gota y demás, tiene un beneficio sobre la disminución de los episodios de gota y actúa sobre el ácido úrico disminuyendo los niveles. Con lo cual, hay un montón de efectos pleiotrópicos que están bien demostrados y que nos generan beneficios sobre nuestro paciente. Es decir, nadie está habilitado para decir hay que usarlo con menos de 20, pero off-label, como hacemos nosotros la medicina en todos lados del mundo y sobre todo en la Argentina, este, seguro que tiene beneficios. Yo no se lo indico con menos de 20, pero hay trabajos que cada vez demuestran más los beneficios y yo creo que pronto va a haber trabajos de investigación en donde se utilicen estos medicamentos en pacientes con población menor de filtrado de 20. Ustedes acuérdense que al principio decían 45 y toda la población estudiaba con DAPA, con EMPA y con CANA con un filtrado mayor de 45. Después se bajó a 30. Después la DAPA es arriba de 25 y la EMPA arriba de 20. Todos los trabajos clínicos se mueven con ese filtrado ahora. Pero bueno, eso es parte de la respuesta eh, sobre tu pregunta. Bien, Doc, gracias. A nosotros nos pasa mucho que por ahí nos llaman de la unidad coronaria o del internado y cardiología propone iniciarle la DAPA, que eso es un poco la pregunta. En un paciente que esté en diálisis o ahí el límite de la diálisis, ¿cambia? O sea, si el paciente ya traía el tratamiento, continuarlo o si el paciente no lo traía, conviene empezarlo. Bueno, eso es un poco mi pregunta porque es el momento en el que estamos ahí con los cardiólogos, que ellos dicen que sí, nosotros que no, y Mirá, mi, mi, no mi, mi, sabemos. mi- claro, mi opinión es que no hay que empezarlo ahí. ¿Por qué? Porque sabemos que tiene un dip de filtrado glomerular, le hacemos caer la presión de filtrado, que es un efecto benéfico que vamos a tener nosotros a largo plazo, pero que en este momento agudo, con insuficiencia renal aguda, yo no se lo agregaría. Bien. Eh, Otra cosa es el paciente que está con insuficiencia cardíaca aguda y que va camino a la nefropatía congestiva y que todavía no tiene un fallo renal. Porque, a ver, si lo tenemos con 12, 15 declines y le ponemos esto, me lo pone en diálisis el paciente. Claro, Entonces, sí. eh, no sé, Pablo, si vos tenés la misma idea, pero digamos,
digamos, Sí. ellos se lo quieren agregar, pero nosotros con insuficiencia renal aguda somos medio resistentes a querer agregarlo, pues sabemos que lo empeoramos en la insuficiencia renal aguda. Aunque en 30 o 40 días esto está superado, pero bueno, y hacemos caer la caída en la presión de filtrado y lo ponemos más vulnerable al riñón. Yo no, hoy todavía no se lo agrego en agudo cuando tengo caída de filtrado renal. Sí, de acuerdo, Mariano. Yo creo que hoy tenemos otras armas todavía efectivas para poder utilizar y no tenemos necesidad de este tipo de fármacos. Por otro lado, creo que hay que considerar también los costos, ¿no? Porque esto no es una cuestión menor. Estos fármacos le agregan un costo a la medicación de los pacientes, porque hoy ves un paciente con insuficiencia cardíaca en tratamiento y tiene entre esto uno de estos fármacos, algún ahorrador de potasio de la familia que quieras. El beta bloqueante. Yo digo, un jubilado no lo puede soportar a eso. No, claramente. Creo que también esta es una obligación nuestra como médicos, poder adecuar las cosas. Indudablemente que una cosa es la realidad del arsenal que uno tiene y otra cosa es la posibilidad de uso. Yo creo que no hay que mal usar estas cosas. Hay que tener criterio y utilizarlas con un criterio racional, tanto de la patología del paciente como del bolsillo. Y en esto de la patología me parece que tenemos armas para este tipo de pacientes que plantearon recién, que quizás uno pueda obviar, poner tempranamente estos fármacos y dejarlos para una segunda etapa. Totalmente de acuerdo. Mira. ¿Viste? Muy linda la clase, Y Doc. los que ya tenemos algunos años dando vueltas por las terapias y las coronarias, y ya tenemos ganas de no ir más. Esto se planteaba cuando arrancábamos con los ARA y con los IEC. El cardiólogo le quería poner porque era beneficioso para el ventrículo, para qué sé yo, y nosotros decíamos, ahora no le vamos a poner. Así que en realidad eso que viene del IECA y el ARA también aplica para el ICGL, todo por el mismo concepto hemodinámico y fisiológico renal. Yo creo que justo. para los más jóvenes lo más importante es tener en la cabeza, porque siempre nos educamos pensando que la insuficiencia cardíaca y la insuficiencia renal aguda, secundaria insuficiencia cardíaca, tenía que ver con el bajo gasto, y con la hipovolemia que nos daba poco flujo renal. Y en realidad tiene que ver con la congestión más que por la hipovolemia, porque en esos modelos de fracción reducida y fracción normal se muestra que descongestionándolo a ambos grupos de pacientes se beneficia el riñón. Eso para los residentes más jóvenes. Sí, por eso muy linda la parte de la fisiopatología. Muy linda la clase, Doc. Bueno, muchas gracias. Ya lo vamos a invitar más seguido. Gracias. Sí, Bueno, la próxima vez voy a Córdoba. Bueno, perfecto. cómo no. El Lo doctor invitamos a la Novoa casa del doctor, que el doctor hace le haga un un asado y vamos todos. Vamos a aprovechar que Déjalo que elija solo, déjalo que elija solo. es parte tenemos un del combo de la departamento. invitación. Sí, lo invitamos, lo traemos a comer el lechón que tiene ahí guardado Paula. Sí. Gracias, Mariano, un abrazo grande, che. No, muchas gracias a ustedes, de verdad, y un gusto de nuevo, y cuando nos podemos ver, con todo gusto. Bueno, doctor. Bueno, Doc, muchísimas gracias. Muchísimas Un gracias a abrazo todos. para todos, chicos. Gracias. Chao, que descanse. Muchas gracias. Hasta luego, igualmente.